Muy buen día familia, espero que estés teniendo un día maravilloso. En el capítulo de hoy, en este canal de mascotas, vamos a hablar sobre un tema muy importante, el corte de uñas de nuestras mascotas. Y les voy a explicar para qué sirven estas dos cosas al final del video. No olvides suscribirte, darle a la campanita para que no te pierdas nada de este contenido. Y si es de tu gusto, no olvides en compartirlo con tus amigos y familiares para que todos criemos de la mejor forma a nuestro ser peludito en el hogar. Bienvenidos. Muy bien, como les dije, este capítulo es de corte de uñas y no quiero empezar este capítulo sin explicarles algo fundamental. Aquí arriba les voy a mostrar cómo es la uña normalmente de un gatito o un cachorrito de tamaño pequeño, en la cual se puede evidenciar que la uña como tal tiene una parte más rojiza. Esa parte es conocida como la madre de la uña y es la que se lastima cuando no hacemos las cosas de la mejor manera. Hoy les vamos a mostrar cómo hacerlo con dos artefactos, uno manual y uno eléctrico, para que ustedes desde sus casas sepan muy bien cómo hacerlo y, Dios no lo quiera, llegar a maltratar nuestras mascotas, que es lo último que queremos. Por eso, aquí en Más Corriente te brindamos la capacitación para que entiendas bien qué es lo que se debe hacer y recuerda siempre todo hacerlo de la mano de profesionales o con acompañamiento, como es en nuestro caso, con nuestro servicio VIP veterinario, donde dos de nuestros profesionales están para ti de 7 de la mañana a 7 de la noche, resolviéndote todas las dudas y sin pagar un peso. Entonces les voy a empezar a explicar cómo funciona. Primero que todo, el más antiguo, el que más conocemos y el que podemos encontrar incluso en nuestros hogares, el alicate de corta uñas. Correcto familia, vamos a empezar primero con este. Este es un corta uñas tradicional o común, pero especial para mascotas. Se le conoce también como un alicate corta uñas por su forma de la famosa herramienta también el alicate. Y tiene dos partes muy fundamentales. La primera es este segurito que ven acá, que este seguro es el que cierra nuestra pinza o nuestro alicate para que quede de esta forma, para no correr riesgo de que posiblemente las puntas y el filo que tengan adentro nos puedan herir estando abiertos pues y sin su seguro. Ahora, la segunda parte es, como lo llamo yo, el límite de seguridad. Es esta pequeña lámina que se encuentra en la parte posterior. Y esta nos ayuda demasiado en el momento de que querramos cortarle las uñas a nuestras mascotas, no excedernos demasiado y tener un corte más prudente, ya que de esta manera la uña entraría única y exclusivamente hasta el tope de la lámina posterior. Y de así podemos evitar de pronto, Dios no lo quiera, llegar a tocar la madre de la uña, que como se los explicamos al principio de este video, es una cosa súper importante. Y además, de esta forma también podemos asegurar que nuestras mascotas tengan el tamaño correcto de sus uñas, tanto delanteras como traseras. Para esta herramienta, este alicate corta uñas, voy a tener aquí la ayuda de Estela y como les dije, fundamental, utilizar este tope para que en el momento de que la uña toque la parte de atrás no tenga ningún problema en hacer el corte. Y así podemos prevenir que nuestras mascotas tengan las uñas en exceso largas y esto a su tiempo va generando deformidades en las uñas, lo que se transforma en dificultades al caminar y dañar la postura de nuestras mascotas.
Y como segunda opción o segunda forma de hacer el corte adecuado a nuestras mascotas, les presento este artefacto. Aquí en Colombia es conocido como Motor Tool. No sé desde el país en el que nos estés escuchando y viendo este video cómo se llamará, pero básicamente es una herramienta que lo que hace es dar muchísimas vueltas en la parte de arriba. Esto también es usado para la cosmetología de uñas, para con esto ahorrarse muchísimo trabajo en la pulida y cortada de las uñas de las mujeres y de nosotros los hombres. Pero también puede ser usado para las mascotas y hoy les vamos a enseñar cuál es la forma adecuada. Primero que nada, este es una de tantas presentaciones que pueden existir en el mercado. Principalmente, o una de las cosas que buscamos nosotros en Mascorriente es que tenga una conexión de 110 voltios para que sea mucho más fácil conectarlo y no tener de pronto inconvenientes con la energía. Segundo, cosa importante que es de saber, las cabezas o los accesorios que tienen este tipo de herramientas. Por ejemplo, este en particular viene con un juego de herramientas bastante robusto y son esta puntica la que se encarga de hacer el trabajo y es este motorcito el que se encarga de darle las vueltas sin fin a esto. En la punta de esta cabeza se encuentra una lima. Esa lima es la que se va a encargar de darle contorno y de reducir el tamaño de las uñas de nuestras mascotas. Existen de diferentes calidades, pero lo mejor es usar una que esté en el punto medio, ni muy robusta ni muy lisa, para que haga su trabajo con prontitud y no generemos tanto estrés para las mascotas como lo hace una que trabaja con limas más cortas. Entonces, les voy a mostrar cómo se puede usar este tipo de artefactos y cuál es la manera adecuada para hacerlo en nuestras mascotas. Hoy Snu me va a servir de modelo. Como ya lo ven, sus uñas son de diferente color. Tiene unas blancas, tiene otras negras. La ventaja de las uñas blancas es que por ser transparentes se les ve hasta la madre para uno saber hasta qué límite puede llegar. Cosa contraria pasa con las uñas negras. Como no le vemos la madre, tenemos que tener suma precaución, ya que no queremos lastimar a nuestras mascotas, entonces el proceso se debe hacer paulatinamente, lijando suavemente al principio y también haciéndole a los lados de la uña, ya que para nuestras mascotas es de muchísima ayuda. Les recuerdo también que la medida perfecta para una uña es que no toque el suelo. Ese taconeo o ese sonidito de las uñas, justo en ese momento es cuando se las debes de cortar. Esperamos entonces que este tipcito sobre corte de uñas te sea de demasiada ayuda. Recuerda que todos los videos los hacemos inspirados y motivados a que ustedes aprendan la mejor forma de tener a sus mascotas. Porque aquí en Mascorriente, como dice nuestro lema, más que mascotas, son familia. Y si tú estás viendo este video y deseas una mascota, sea cual sea tu raza, no olvides visitar nuestra página web que te la voy a dejar aquí abajo para que puedas adquirir tu mascota de la forma más legal que existe en Colombia y además con un servicio postventa único en el país. Los despido y no olviden, suscríbanse a este canal, denle a la campanita, compartan este contenido y si tienen alguna duda, no duden en darle a los comentarios que con el mayor de los gustos, todo nuestro equipo te va a responder todas y cada una de esas preguntas que tienes en tu cabeza. Nos vemos en un próximo episodio y hasta luego.